Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Programa en el que hacemos mucho énfasis en la información política y administrativa, convencidos de que las decisiones políticas y administrativas nos afectan, nos impactan positiva o negativamente. Las decisiones que se tomen en todos los ámbitos del poder público en Colombia tienen que ver necesariamente, deben ser así, tienen que ver con el bienestar de los colombianos. Así de sencillo, por eso que es rico que estemos bien informados y bien formados sobre los temas que nos tocan. Empecemos con información. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, puso a disposición del presidente de la República, Juan Manuel Santos, su cargo, diciendo que, eso sí, toda la responsabilidad política del triunfo del no sobre sí en el plebiscito por la paz de este domingo 2 de octubre debe recaer sobre él. No obstante, ha dicho Humberto de la Calle Lombana que seguirá trabajando desde donde esté por la paz, porque está convencido de la unanimidad que existe en Colombia alrededor del tema de la paz, e incluso de manera implícita se refirió al Partido Centro Democrático, el partido opositor al sí en ese plebiscito por la paz que acaba de ganar el no. Ha dicho que ojalá participe Centro Democrático en un acuerdo nacional por la recuperación de lo que se está buscando desde hace días, la paz con las FARC. El triunfo del no en el plebiscito por la paz de este domingo 2 de octubre, con 6.431.376 votos sobre el sí, con 6.377.462 votos, hizo que los expertos que nominaron al presidente Juan Manuel Santos y al jefe negociador de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, fueran sacados de la lista de candidatos del Premio Nobel de la Paz. Ha dicho el director del Instituto de Investigaciones por la Paz de Oslo, Noruega, Christian Berghard Viken, que estas personas tienen que salir porque lamentablemente el triunfo del no sobre el sí, pues les impide que sean nominados con grandes posibilidades de llevarse el premio de la paz, el Premio Nobel de la Paz compartido. Este premio será entregado este viernes 7 de octubre. En el informe de la situación de las finanzas del Estado en 2015, presentado por la Contraloría General de la República, el departamento de Antioquia ocupa el primer lugar entre todos los departamentos como el que tuvo mayor déficit en este periodo del cual estamos hablando, año 2015. El déficit es de 430,5 millones de pesos. Según el secretario de Hacienda del departamento de Antioquia, Adolfo León Palacio, esta situación es lamentable porque no permitirá que haya dinero suficientes para la inversión en el departamento. Adolfo León Palacio indicó que lamentablemente este es el resultado de los malos manejos financieros durante el último año de gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Y a propósito de Adolfo León Palacio, como secretario de Hacienda del departamento de Antioquia, acaba de presentar su renuncia en cumplimiento de esta ley que dice que las personas que tengan más de 65 años no pueden ser servidores públicos. Entonces renuncia Adolfo León Palacio ante el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Y terminamos diciendo que los secretarios de Movilidad y de Hacienda de Medellín, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá y el gerente de UNE Telecomunicaciones van a estar en el Consejo de Medellín este miércoles próximo para hablar sobre la situación de las fotodetecciones o fotomultas. Van a hablar sobre la situación alrededor de los cobros, de las notificaciones, de las sanciones, van a hablar de la situación actual con la empresa que opera las fotomultas en Medellín, la empresa Kipux, y van además a mirar si las fotodetecciones realmente han incidido favorablemente en la reducción de la accidentalidad en la ciudad de Medellín. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes.
Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Regresamos a Sinergia Informativa. La noticia con que tenemos que empezar este lunes 3 de octubre, obviamente, pues ya ustedes la conocieron. El triunfo del no sobre el sí en el plebiscito por la paz de este 2 de octubre. Repito la cifra, siempre van sumando voticos, pero este ya es más o menos el consolidado. 6.431.376 votos por el no sobre 6.377.482 votos por el sí. Sobre este tema vamos a conversar con Max Yuri Gil Ramírez. Él es sociólogo, catedrático y es miembro de la Corporación Región. Bienvenido a Sinergia Informativa, Max. Roger, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero es, hay un montón de preguntas alrededor de esto. Lo que hay ahí en el ambiente es una incertidumbre grandísima. ¿Qué va a pasar entonces? De eso vamos a hablar enseguida. Pero empiezo preguntándole, y me va respondiendo despacito y cortico. Lo primero, ¿qué significa el hecho de que haya ganado el no sobre el sí? Que se suponía que iba a ganar el sí. Mira, yo creo que este es el hecho político de Colombia de las últimas décadas. Realmente se había propuesto sacar a consulta el acuerdo de paz y desafortunadamente por un conjunto de elementos que podemos ampliar en el análisis se tomó la decisión por parte de los colombianos de que no, la mayoría pues no es muy significativa en el sentido en que son 60.000 votos de diferencia, pero de todas maneras ganó el no. Pero ganó el ¿cierto? no. Ese es el asunto. Y creo que este pues es una recomposición del mapa político, porque no solamente tiene un impacto sobre las negociaciones de paz, sobre las posibilidades de implementar el acuerdo, sino que reconfiguran el mapa político nacional porque de alguna manera significan que el Centro Democrático, que fue el principal y único partido que promovió el no, pues es el gran ganador de las elecciones de ayer. ¿Pero por qué ganó el no? La pregunta es muy ingenua, pero se suponía, estoy hablando de la lógica, estoy hablando incluso del derecho fundamental del artículo 22. La paz es un derecho fundamental y es un deber de obligatorio cumplimiento. Todo el mundo habla de paz, todo el mundo anhela la paz. ¿Por qué ganó el no ante una verdad de perogrullo que ha sido desvirtuada? Yo creo que hubo un conjunto de hechos que inciden en el triunfo del no. El primero es, creo que el gobierno no logró transmitir un mensaje claro sobre las bondades del proceso de paz, no para las FARC, sino para la sociedad. El mensaje del gobierno fue en muchos temas, se amplió mucho y terminó llevando a la ciudadanía a pensar que si no se conocía el acuerdo no se podía apoyar. Es decir, y eso era imposible, 297 páginas no se podían estudiar por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, creo que incidió de manera negativa un poco la sensación después de la firma del acuerdo en Cartagena, un poco que el plebiscito como que sobraba. Y creo que esto desmotivó a la ciudadanía sobre la importancia de participar y llevó a otros a movilizarse en rechazo de este hecho que se daba por sentado que iba a ganar el sí. En tercer lugar, yo creo que de todas maneras hay un sentimiento muy negativo contra las FARC en la sociedad colombiana. Hay una historia de la construcción de la imagen del enemigo, de lo que las FARC son como grupo armado, pero de todas maneras creo que también las FARC tienen dificultades de hablarle a este país nacional, a este país urbano. Y si bien es cierto, en la última semana se produjo un conjunto de hechos, por ejemplo, las peticiones de perdón, por ejemplo, la disposición a aportar en el tema de reparación, a identificar las fortunas, etcétera, creo que no se vio como un acto de buena voluntad de las FARC, sino más como un afán de campaña para impactar. Sin embargo, permítame, hablando de acto de buena voluntad de las FARC, ha salido a decir el jefe máximo de las FARC, del equipo negociador, el conocido como Timochenko, Rodrigo Londoño Echeverry, ha dicho que esta batalla es apenas una batalla porque hay que seguir trabajando por la paz, que van a seguir insistiendo en la paz, que repito, a mí me sonó como llamativo y de buena voluntad, y que esperan incluso, ahí mencionaron ya la oposición, en este caso pues implícitamente el Partido Centro Democrático, ojalá ingresen a la mesa de negociaciones, pero eso sí, que el no, que ganó con un 50, ¿y cuánto es el punto? 50.2%, que el no significa
que sí haya perdido la batalla por la paz. Eso es un pensamiento de buena voluntad de estos hombres malos por los, según el tercer comentario que usted hace, por los que la gente no quiso votar positivo. Yo creo que las FARC han ido entendiendo a fuerza de lo que les ha venido pasando en diferentes escenarios que tienen que transformar su postura. A mí me parece muy saludable realmente la postura de las FARC expresada anoche después de los resultados del plebiscito y hoy en la mañana, porque demuestra que es una organización que está comprometida con la paz. Ahora, hay dos asuntos que están por definirse y que de todas maneras incidirán en cómo va a desarrollarse esta coyuntura. El uno es qué es lo que hay que renegociar, porque eso todavía está pues, en un cierto nivel de indeterminación. Sí. El Centro Democrático había señalado unas cosas antes del plebiscito y en la intervención de anoche del expresidente Uribe y hoy en la mañana de algunos integrantes del Centro Democrático se amplía el número de temas y el conjunto de asuntos que se deben renegociar. Sí. Y la segunda es cómo. ¿Cómo es que se va a renegociar? ¿Qué papel va a jugar el Centro Democrático, etcétera? Creo que está bien. En general uno diría de manera teórica lo que se desprende del resultado de ayer es que hay que recomponer el proceso. Claro. Y en ese sentido es muy importante que las FARC digan persistimos en tener una voluntad de paz. Perfecto. En todo caso queda en claro algo. Siempre se dijo, si gana el no, va a haber una gran incertidumbre. Y todavía existe la incertidumbre, aunque usted en este caso nos va, digamos, aclarando la situación. Porque se dijo que si el sí ganaba, pues entonces se refrendaba obviamente lo acordado con la FARC. Y el presidente había dicho, si gana el no, no hay nada que hacer. Habría que renegociar, pero ahí no hay nada que renegociar. Sin embargo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sale diciendo de una manera, yo diría que muy sensata, vamos a sacar adelante el proceso. No dijo, no, se acabó. Van a venir los guerrilleros a tomarse las zonas urbanas. No, vamos a renegociar el proceso y para ello invitó de manera implícita, no lo dijo abiertamente, al Centro Democrático, porque dijo, a partir de mañana convoco a todos los partidos políticos, incluso a los de la oposición, y uno sintió como que les estaba diciendo, sentémonos pues a una mesa tripartita, el gobierno, las FARC y la oposición, en este caso Centro Democrático. En fin. Ese es, digamos, que un aspecto como positivo que más o menos le baja nivel a la incertidumbre. Pero le voy a invitar a usted, Max Yuri Gil, y les voy a invitar a ustedes, televidentes inteligentes, inteligentes y calificados, a que escuchemos un poquito de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el gran triunfador de esta jornada electoral del 2 de octubre en el Plebiscito por la Paz. Veamos. Tras largas horas de hermetismo por parte de la oposición, luego de conocerse la decisión que tomó el país en la jornada democrática a través de las urnas, el senador de la República y principal opositor del acuerdo de paz, Álvaro Uribe Vélez, celebró la decisión que tomaron los colombianos, exigiendo de paso que cese la violencia en el país y que se le brinde protección a las FARC. Señores de la FARC, contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. La libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad como cabeza de la política social. Insistió en correctivos para que haya respeto por la Constitución y le hizo un llamado a la sociedad internacional que acompaña el proceso. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. El exmandatario le pidió al gobierno nacional y al Congreso de la República decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social. Bueno, el aroma es de menos incertidumbre, escuchando, repito, uno al presidente Juan Manuel Santos diciendo lo que ya recordé hace un instantico, que habla de mañana convoco a todos los partidos, incluyó de la oposición, a que se sienten ahí. Lo que acabamos de decir de
Rodrigo Londoño Echeverri, que dijo, esto es apenas una batalla, pero hay que seguir trabajando por la paz. Lo que dijo Humberto de la Calle Lombana, quien renunció como jefe negociador y dijo, la paz es unánime, el deseo de paz es unánime en el país. Y también convocó a Centro Democrático, aunque no lo dicen expresamente, pero están mandando el mensaje al expresidente Uribe. Y ahí está él diciendo, nosotros queremos un pacto nacional, un acuerdo nacional. No, yo creo que indiscutiblemente ese es el escenario al cual estamos abocados. Ahora, uno podría tener algún nivel de duda y es si el Centro Democrático está dispuesto a jugar en ese pacto como uno más o si espera que el pacto sea alrededor de ellos, porque digamos ahí es donde hay un punto, digamos, de tensión. Porque esta mañana había reunión en Palacio con los partidos de la oposición, con los partidos, digamos, que hacen parte del arco parlamentario, no llegó el Centro Democrático. Sí. Y esta mañana hubo pronunciamientos, por ejemplo, del exprocurador Ordóñez y de otros integrantes de las cúpulas del Centro Democrático, donde hablan de renuncia de todo el equipo negociador, donde hablan de ampliar la agenda. Por ejemplo, me llamó la atención anoche alusiones del expresidente Uribe a temas económicos, que son mucho más que lo que se había pedido reformular, a temas de la familia. Pues yo creo que este asunto pues, de la ideología de género que entró al final de la campaña de una manera un poco en paracaídas, pero que terminó impactando. O sea, que le están metiendo mucho más exigencias de las que antes se había planteado durante la campaña por el no. Mira, Roger, yo creo que hay un asunto que hay que tener claro, si es, esto tiene una dimensión inmediata formal, pero tiene una dimensión más de mediano plazo, que es la disputa por el poder político en las elecciones presidenciales del 2018. Sí. Y creo que inclusive podemos vernos abocados, ojalá no pase eso, a unas peticiones de anticipo de elecciones. Algunos columnistas cercanos al Centro Democrático le han recordado esta mañana al presidente Santos que él en una entrevista a la BBC de Londres dijo que si perdía el plebiscito renunciaba. Entonces creo que estamos en un escenario en el cual todavía falta barajar más. Bueno, entonces frente a la incertidumbre, confieso que yo he querido, y aquí yo creo que se ha sentido, ser optimista, ¿cierto? Creer que entonces las aguas vuelven a su nivel y que va a haber armonía y entonces las partes entran a ser parte de la negociación. Las partes en pro y en contra entran a ser parte de la negociación. Pero usted me está haciendo pensar que entonces lo que hay es un interés muy particular, egoísta, de parte de un partido, el de la oposición que ganó y que seguramente ahora tiene pues toda la posibilidad de exigir porque ganó. Y entonces eso sí me genera mucho más incertidumbre. Yo lo que tengo es un poco una sensación doble. Quiero que el escenario sea el del pacto. Es que esa es la idea. Sí, pero veo también algunos movimientos de fondo que digo, hay más cosas que se están moviendo. Esperemos pues que los colombianos que son inteligentes, interesantes y calificados vean, lean más allá qué intereses hay. Si realmente hay interés por la paz de todos los colombianos, o hay intereses partidistas, o hay intereses de poder, que es lo que usted está planteando, Max Yuri Gil, quien es nuestro invitado hoy acá en Sinergia Informativa. En fin, todavía tenemos tiempo de ir desmenuzando esta situación y ojalá sea lo mejor para el país. Vamos a unos mensajes, pero antes, una frase que analizaremos enseguida cuando regresemos con Max Yuri Gil, nuestro invitado del día de hoy. Véanla, yo creo que es más pertinente. Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto, la pasión. Volvemos a Sinergia Informativa con esta frase que para algunos puede ser absolutamente pertinente en esta justa electoral, porque eso fue finalmente que se llevó a cabo durante la realización del plebiscito de este domingo 2 de octubre. Detrás de los actuales debates teóricos sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre política y fundamentalismo religioso, hay un tema oculto, la pasión. Max Yuri, ¿a usted qué le sugiere esa frase? Mira, cuando se estuvo discutiendo el tema de la postura frente al plebiscito, era evidente que muchos de los electores tenían
una postura racional, se habían Sí. leído los acuerdos o las formas en que se trató de hacer pedagogía sobre ellos, pero también hay un componente emocional muy fuerte. Sí. Mucha gente decía la rabia hacia las FARC, el odio hacia las FARC, Ajá. la misma polarización entre los partidarios del sí con Santos y los partidarios del no con Uribe, y eso pone de presente que los seres humanos no somos solamente razón, ¿cierto? Que detrás de muchas de estas decisiones también hay un componente emocional, y incluso se había dicho sobre la importancia que iba a tener movilizar la solidaridad para que los habitantes de las urbes tomáramos en cuenta la situación de los habitantes de la periferia colombiana. Ajá. Lo que muestra el resultado de ayer es que no se logró. Entonces las emociones juegan un papel muy importante a la hora de tomar decisiones políticas o decisiones trascendentales para el país. Hubo mucha emoción, podríamos decir eso, hubo mucha emoción, mucha pasión, más que razón en el triunfo del no sobre el sí. Hay un conjunto de hechos, inclusive a nivel internacional, que demuestran que el comportamiento de los electores tiene un componente emocional muy fuerte. Sí. La salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, ¿cierto? En esa participación mucha gente se movió por odio hacia la Unión Europea, Sí. resentimiento. El apoyo a Trump en las elecciones norteamericanas. Sí. Una buena parte es el norteamericano promedio, profundo, que se siente invisibilizado, que se siente despreciado por la élite de Washington. Sí. Y en el caso colombiano creo que hay una reacción también de algunos sectores contra Santos, contra la figura de Santos y contra las FARC, a quien ven como un enemigo que no perdonan. Entonces Sí. creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Frente a la hemodemocracia, un poco parodiando la palabra democracia, el gobierno de las emociones, la hemodemocracia, podríamos decir que el Partido Centro Democrático y la misma figura de Álvaro Uribe Vélez maneja mucho eso. E incluso se habla mucho de las mentiras, se habla mucho de la desinformación que hubo, no ya por medios masivos, sino a través de redes sociales. Pudo haber pasado mucho de eso, porque uno sí escucha, permítanme, con la dispensa de muchos televidentes inteligentes, inteligentes y calificados, pero uno sí escucha mucha gente apasionada, emocionada, que uno se da cuenta que ni siquiera sabe de qué está hablando, simplemente de algo que le metieron en la cabeza que no tiene sustento, no tiene fuerza, no hay razón. El reto para la campaña del sí era ser capaz de despertar entusiasmo con el futuro, No se con logró. con una esperanza, y creo que no se logró. No se logró. La campaña del no estuvo muy basada en apelar al resentimiento, al odio, a la venganza, a no permitir que las FARC se reincorporen, y creo que fue eficaz. Y en Entonces, esa sí. medida... Sí, pero pasa como con el caso de Inglaterra que te ponía ahora. Sí, sí. Los partidarios de que Inglaterra saliera, luego de que se logra, dicen, bueno, ya no sabemos qué hacer. Ya. Esperamos que el Centro Democrático sepa qué hacer. Ajá. Sí, porque es más fácil decir no que decir hay que hacer esto y esto y esto. Ajá. Y esperamos que pasen del no a la propuesta. Porque esa es la respuesta que nosotros queremos tener ahorita, me refiero a los colombianos. ¿Cómo salir de esta incertidumbre en que nos ha dejado el no? ¿Qué sigue? En todo caso, parece que las FARC ya no van a volver al monte, parece, ¿cierto? Porque entonces esto sería un gran golpe en un círculo vicioso contra Álvaro Uribe Vélez, que si no saben hacer lo positivo alrededor de la paz que ellos dicen que defienden, pero no de esa manera, no de la manera de los acuerdos del gobierno nacional de Santos con las FARC, sino de otra manera, rectificando, revisando. Y entonces la guerrilla vuelve otra vez al monte y a las ciudades a extorsionar, a poner bombas, a tomarse ciudades, a destruir la infraestructura económica del país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que ha hecho esta guerrilla durante 52 años, lo más posible es que entonces la gente al final del círculo vicioso diga, este hombre que nos llevó a la paz supuestamente en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que fue capaz de enfrentar esta guerrilla, ha hecho que vuelvan y en peores situaciones. Eso sería contraproducente para él políticamente. No es fácil de decir con contundencia qué puede venir ahí. Las FARC han manifestado su voluntad de paz, pero eso tiene un periodo de plazo. Claro. O sea, si el pacto no se concreta, pues lo que va a volver es la guerra, ¿cierto? Pero a uno le preocupa la cultura política colombiana, que es tan autoritaria. Esta mañana algunos de los dirigentes del Centro Democrático decían, el pueblo está pidiendo seguridad democrática. Sí. Y un componente fundamental de la seguridad democrática es la guerra contra Sí, las FARC. claro. Entonces podemos estar en un escenario en el cual, de nuevo, la guerra con las FARC permita que el Centro Democrático tome el poder en el año 2018 y entremos en un nuevo ciclo que puede terminar o en una derrota total de las FARC o en una nueva mesa de negociaciones. En ambos casos,
estamos hablando de un número incierto de víctimas y de nuevo una gran cantidad de recursos invertidos en la guerra y de reformas aplazadas porque la guerra ha sido el gran obstáculo para avanzar en reforma en nuestro país. Ojalá entonces no nos veamos como se dijo en Tlaxcala cuando se frustró ese otro momento en los diferentes procesos de paz o de negociaciones de paz con la FARC. Nos vemos dentro de 1.000 muertos o dentro de 2.000 muertos. Ojalá haya bastante capacidad por parte de que tiene ahorita el balón en su cancha, ¿no? Claro. El Centro Democrático, de poder retomar positivamente esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que tanto el Centro Democrático como una buena parte de los votantes del sí son partidarios de la guerra. Sí. Y eso no deja de ser un obstáculo para construir una salida negociada. Sí. Max Yuri Gil Ramírez, Sí. catedrático, sociólogo, miembro de la Corporación Región. Qué bueno que pues hoy dimos un primer paso con usted hacia la claridad en esta incertidumbre que deja el triunfo del no sobre el sí. Ojalá sea una coyuntura positiva para el país y para la paz. Pues por lo que, como empezamos diciendo en el programa, por lo que estamos creyendo, es posible, pero entonces depende mucho, por lo que me queda a mí como conclusión, depende mucho del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Partido Centro Democrático. Yo creo que indiscutiblemente el balón está ahí en la cancha del Centro Democrático. De alguna manera la ciudadanía pasa a un segundo nivel, igual que la coalición de gobierno, y esperemos un poco que la coyuntura evolucione favorablemente a los intereses de la ciudadanía en general. Esperemos que sí. Max Yuri Gil, mil gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Bueno, entonces ahí está cierta claridad con este hombre que nos ha dado con su conocimiento y su experticia, pues digamos, esa claridad. Esperemos que haya tranquilidad dentro de muy poco y vamos a insistir en ello. Depende de la buena voluntad. Empezamos diciendo que hay buena voluntad, que hay un unanimismo alrededor de que todos queremos la paz. Ojalá que quienes tienen la posibilidad de hacerla aporten. ¿Cómo? Pues habla de un acuerdo nacional o de un pacto nacional en el que todos se sienten a la mesa a aportar. Esperemos que así sea. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, con Juan Carlos Sierra, con la forma especial de entregar la noticia. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y esta invitación, por salud, por higiene, es recomendable cambiar el colchón cada 5 años. ¿Y usted cuánto hace que no cambia su colchón? Comodísimos, para dormir profundamente. Muchas gracias, chao. Comodísimos. Especialistas en descanso.